Están entrando todavía ahí Micaela, Carolina, Vanessa, Gustavo. Estamos ahí comentando el texto que le pareció a cada uno. La Sofía lo encontró entretenido, fácil de entender. Tiene esas dos cosas, ¿no es cierto? Como que lo han dicho harto, entretenido, es amigable y también no es difícil. Danitza, no van a volver mal las cápsulas. Yo sé, pero les comenté que era un esfuerzo grande para nosotros y estamos en la misma que ustedes, en el sentido que, pucha, ha sido bien sobrecargado el semestre y las cápsulas realmente demandan tiempo porque aunque parezcan así simples y naturales, uno tiene que prepararlas bien porque no pueden haber frases, sobre todo porque no pueden haber frases de más, porque como el tiempo es tan acotado, tiene que ser solo las frases que tienen que ir, por así decirlo. Entonces, eso. No van a haber más cápsulas, lamentablemente. Para nosotros igual era un buen ejercicio, pero demandaba mucho. ¿Dónde podemos encontrar las últimas dos grabaciones de las clases, Nicolás? No las he subido. Tengo que ordenarlas porque lo que voy a hacer es subirlas todas a YouTube, que no he hecho eso, porque es más fácil acceder por medio de YouTube. Entonces voy a pasarle los links de todas las clases subidos a YouTube. Yo entiendo que también para usted gasta menos datos YouTube que otras maneras de darles la clase. Ya, empecemos con la clase. Somos 17, 26, bueno, faltan 9. Ya, entonces les comento el texto, que yo también lo encontré muy bueno, es un texto que aporta, además que tiene otra gracia, que es un texto en el que Rogers, yo creo que realmente hizo, durante toda su vida, él hizo un esfuerzo por sistematizar lo que veía, trató de ser bastante fiel a lo empírico, a lo observable. Entonces, por eso que también es entendible, porque al final va dando muchos ejemplos clínicos, porque es como más o menos fácil concordar que lo que uno observa no es tan distinto a lo que él observa, ¿se fijan? O sea, él está muy cercano a lo observable, a lo empírico. Y yo creo que eso es una gracia, ¿eh? Yo creo que eso es una virtud de Rogers. Entonces, miren, paso a comentar sobre todo 3 puntos que me parecen que son relevantes, ¿ya? Son 3 puntos. Bueno, lo primero, pero como a modo de introducción nomás, todos leyeron el texto, entiendo, así que voy a pasar muy rápido de esto, pero claro, un texto donde Rogers se pregunta cuál es el propósito de la vida, ¿no es cierto? En esta cuarta parte de su texto, El proceso de convertirse en persona, Rogers se pregunta cuál es el propósito de la vida. Recuerdan que por eso la tercera clase de Rogers, que si se fijan, en cada uno de los autores que hemos revisado, ha sido un momento en la tercera clase para dedicarla a la visión más general del autor. En Freud revisamos los textos culturales, en Adler el sentido de la vida, ahora en Rogers el propósito de la vida, dice él. ¿Cómo podemos entender una vida plena? Entonces su concepto más filosófico, si se quiere, su concepción más general del mundo. Entonces, él observa que las opciones elegidas por las personas son diversas. Una observación, digamos, que todos nos damos cuenta. Hay distintas opciones o distintas visiones de cuál es el propósito de la vida. Y él cita un texto de un autor que se llama Morris, yo no lo conozco, que sintetiza 5 posibilidades que resumen de alguna manera el propósito de la vida. Es una investigación que atraviesa varias culturas, tiene un N bastante grande, pero al final, bueno, Rogers como que, a pesar de que encuentra que tiene su valor,
no se identifica plenamente con las categorías que Morris encontró. Dice que su experiencia en la psicoterapia le permite identificar otras categorías. Entonces Rogers parte diciendo que lo esencial para él es que las personas lleguen a ser lo que son, llega a ser el que eres. Bueno, él cita a Kierkegaard, que es un autor bien importante, un existencialista bien relevante, referencia al existencialismo. Sin embargo, esa frase, yo no lo sabía Rogers, pero esa frase es de un autor que se llama Píndaro, que es un poeta griego. Píndaro es el que decía eso, llega a ser el que eres. Y en el fondo, él contrapone siempre esta noción de llegar a ser lo que uno es con mandatos extrínsecos, con fuerzas extrínsecas que empujen al sujeto en una dirección que en definitiva no surge de su interior. Porque Rogers está muy interesado en que la persona explota al máximo sus potencialidades. Entonces, está esta contraposición muy relevante desde el principio, que va a regir toda esta parte 4, digamos, toda su definición de lo que es la vida plena, que esta contraposición entre lo extrínseco y lo intrínseco. Se fijan, los valores que inspiran a Rogers son, no sé, una confianza en el sí mismo, lo intrínseco, como una originalidad positiva, una armonización de aspectos de la personalidad. Eso es lo que busca Rogers, una armonización de aspectos de la personalidad. Es como desarrollar al máximo, como decía, las propias potencialidades. Se fijan que hay una contraposición con lo extrínseco, como confiando mucho en lo intrínseco, en lo que hay en cada persona. Entonces, ya, eso lo digo como modo de introducción, como para plantear un poco el tema, pero paso a comentar específicamente 3 aspectos que me parece que pueden aportar en la comprensión de Rogers, tanto para entender mejor a Rogers, como también para captar su límite. Perdón, para tener como el recorrido completo de la clase voy a comentar estos 3 aspectos y al final vamos a volver al cuadro comparativo, ¿se acuerdan? Como esta es la última clase de Rogers, vamos a entrar a comparar cada uno de esos parámetros que tenemos, 7, 8 parámetros que tenemos, incluyendo ahora Rogers. Entonces, primer punto a considerar. El primer punto a considerar tiene que ver con la posibilidad, o qué es lo que se requiere para que una persona se auto-oriente. ¿Qué es lo que se requiere para que la persona se auto-oriente? Porque yo creo que aquí hay un punto ciego en Rogers. Porque, en primer lugar, para que pueda ocurrir este proceso de auto-orientación y de apertura y aprendizaje de la experiencia, ¿no es cierto que Rogers siempre busca eso? Que las personas confíen en sí mismas, no le teman a su afectividad, que puedan expresar lo que sienten. Acuérdense ese ejemplo que es bien simpático de Estados Unidos, es notable ese ejemplo, cuando dice, si fuéramos una nación transparente, que confiáramos en lo que nosotros somos y mostráramos tal cual nuestro sí mismo, podríamos decir que no estamos tan seguros si la manera como nos estamos conduciendo es la mejor, tenemos estos valores que nos orientan, no pretendemos tener una hegemonía sobre los otros países, pero es verdad que también tenemos ciertos intereses, entonces como una confianza como en expresar el sí mismo, una confianza en expresar la afectividad, y que en la medida en que uno se expresa, puede por ensayo y error ir aprendiendo sobre aquellas cosas que son útiles y buenas, de aquellas que no son útiles y hay que dejarlas de lado. Entonces el planteamiento es bueno, yo coincido con eso, y de hecho eso es lo que se observa también en una persona bastante, como sana, que en el fondo es capaz de expresarse y como que va aprendiendo que ciertas cosas es mejor que no, pero no por algo extrínseco que le dice que no, sino porque se da cuenta por su propia experiencia que eso no es positivo.
Ahora, ¿qué ocurre? Que para que eso se dé, para que eso se dé así, se requiere cierto equilibrio en la afectividad. Se requiere cierto grado de tranquilidad afectiva. Porque acuérdense que la afectividad, cuando no está tranquila, empuja en una dirección. Entonces, la neurosis, y particularmente en sus formas más graves, se muestra cerrada a la experiencia. La neurosis se muestra cerrada a la experiencia. Es como que la persona que le tiene miedo a volar en aviones, por más que vuele en aviones, no se tranquiliza. O sea, la experiencia le está mostrando que no pasa nada con los aviones. Las cifras le muestran que no es tan peligroso. Las personas argumentan en una dirección o en otra, pero está como cerrada la experiencia por un temor muy grande, por experiencias que le han sucedido. Por eso la experiencia está cerrada a la neurosis está cerrada a la experiencia. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando, sobre todo en las formas más graves de neurosis, y sobre todo cuando esta cerrazón a la experiencia se produce por trauma, la técnica rogeriana no es muy efectiva. Porque el paciente requiere técnicas que le permitan aproximarse al trauma. Por ejemplo, no sé, una persona que sufrió una violación, uno necesita entrar en esa experiencia, pero resulta que la conversación no le va a permitir, el ser otro yo para el paciente, no le va a permitir, como es la técnica rogeriana, digamos, no le va a permitir entrar en ese trauma, porque está completamente cerrado a él. Se requiere una aproximación muy periférica, muy delicada y muy bien pensada para que de alguna manera la persona pueda llegar a contactarse primero mínimamente con el trauma y luego de a poco cada vez más, que es como una especie de desensibilización, pero que tiene que ser estratégicamente pensada cómo hacerse. Si no, es como chocar contra una pared. La aproximación rogeriana tiene más que ver con como una persona que no confía en sí misma y centra más el análisis en el modo de funcionamiento actual. Sin embargo, hay problemas, sobre todo los que tienen un origen traumático, como decía, que no tienen tanto que ver con el funcionamiento en lo actual del sujeto. Sin duda que ahí repercute el problema en el funcionamiento actual, pero el problema viene más bien dado por hechos puntuales del pasado. Y entonces no se abordan también los traumas. Por eso que piensen una cosa, cuando una persona tiene un trauma, a veces hace una catarsis y se le solucionó el problema. No estoy diciendo que necesariamente eso tenga que ocurrir ni que sea siempre así, pero pónganse en ese caso. Una persona que tiene un trauma hace catarsis sobre él, como al estilo freudiano, como limpieza de chimenea, como decía Freud, hace catarsis y se le solucionó el síntoma, y incluso a veces se le soluciona el problema. En ese ejemplo que estoy poniendo, se fijan que no se necesita ni siquiera mucho otro yo, ni ninguna de las técnicas o de los modos que describe Rogers. Es porque el origen era distinto. En ese sentido, la terapia rogeriana nuevamente va un poco en la línea de la terapia de Adler, que más ayuda a situaciones que se asemejan más a un trastorno de la personalidad. Yo muchas veces actúo como terapeuta rogeriano, usándolo como una técnica más, y es súper útil. Los pacientes realmente se sorprenden al escucharse, en la medida que uno le hace reflejo y uno está en esa comprensión empática muy activa, de tratar de descubrir ese mundo interno y todo ese marco interior, ese marco interno, a partir del cual el paciente dice lo que dice, piensa lo que piensa, elige lo que elige. Uno se empapa de ese marco interno
trata de captar ese marco interno, sobre todo con esta noción de las facultades, además, identificando ese juicio de la cogitativa, esas emociones dominantes, uno va captando todo ese marco interno y trata de formular eso que uno va captando de maneras empáticas y de maneras que aporten. Y uno ve que eso para el paciente es muy significativo, ayuda. Entonces, la técnica rogeriana frente a esos casos es súper útil. Pero cuando tiene una experiencia más bien de origen, hay una neurosis, perdón, que tiene un origen más bien traumático, es mejor aproximarse con otras técnicas. Si se da mucho espacio para la conversación se suele mover más por conceptos, se va a racionalizar muy fácil y se va a alejar la persona de la sensibilidad, de la parte emocional. Entonces, se complica un poco la aproximación rogeriana al trauma desde lo rogeriano, desde la técnica de Rogers. Es mejor ahí técnicas como lo cognitivo-conductual, es mejor el MDR, es mejor incluso el role-playing, es mejor el DBT, es mejor... Hay otras técnicas que son más apropiadas, aunque el DBT puede inclinarse un poquito más hacia el tratamiento del trastorno de la personalidad, o sea, este otro modo de tratar. Pero hay otro, brain spotting, hay otras técnicas, se fijan que van en la línea más como del trauma. Entonces, efectivamente, es cierto lo que dice Rogers, de que es importante que la persona se autooriente y lograr que pueda la persona aprender de su experiencia, una apertura y un aprendizaje a la experiencia. Pero vuelvo al punto, para decirlo nuevamente, pero para que eso ocurra se requiere cierta tranquilidad afectiva. Si es una neurosis muy intensa emocionalmente, está demasiado cerrada la persona a la experiencia. Entonces, en la conversación, como que rebota. De hecho, hay personas que casi ni hablan en terapia. Entonces, es difícil aproximarse a esas experiencias a partir de la técnica rogeriana. Bien, entonces ese es un punto importante. Y ayuda a tomar conciencia de que el aporte de Rogers es muy positivo en muchas líneas, pero también yo pienso que su manera de abordar la psicoterapia tiene que ser conceptualizada como una técnica, no como una manera omniabarcante de la psicoterapia. Es como tomar conciencia de que esto es una técnica y que para ciertas modalidades de presentación de la neurosis es más útil que para otros. Entonces, si se conceptualiza como técnica, yo pienso que eso va a dar libertad en la manera como se puede usar y aprovechar a Rogers. ¿Se entiende el punto? ¿Hay preguntas respecto a este punto? Profe, me perdí un poco como para qué es más útil esta técnica. Entendí que para el trauma no mucho, pero cuando hay un trauma, pero ¿para qué sería un poco más útil? Es muy útil, yo decía, como para los trastornos de la personalidad, o sea, cuando la persona no es muy consciente de su afectividad, y cuando no hay traumas muy grandes, o sea, cuando no hay una afectividad tan intensa. Eh, cuando es muy intensa la afectividad no se puede pensar, la persona como que no está en condiciones mucho de pensar. Y esto requiere cierto grado de pensamiento, cierto grado. Eh, entonces, es como más bien eh, una consideración como de excluir cuando la afectividad es muy intensa, y para el resto sí, es como más bien
eso, es como excluir cierto tipo de trastornos. No es un criterio tan en positivo, sino más bien en negativo, fundado en la exclusión, ¿se fijan? Por eso es negativo. Entonces, es súper útil cuando las personas como que no tienen mucha conciencia de su afectividad, no entienden muy bien como su modo de funcionamiento y, tampoco, y no hay una afectividad tan intensa, que son bastantes personas, es un grupo, no es tan menor el grupo. Lo que pasa es que cuando es muy intensa la afectividad, yo les explicaba que no se puede, pero también el otro grupo, que es el que, personas que tienen su conciencia más clara respecto a cuál es el problema, es más corto usar otras técnicas. ¿Mm? Es más corto usar otras técnicas. No se requiere A ver, siempre es bueno ser empático, se fijan, pero a lo mejor poner el acento tanto en en la empatía, en el sentido de una escucha activa y entender todos los pormenores del marco de referencia al individuo, eh, no es necesario hacer ese ejercicio tanto porque el paciente ya lo hizo. Cuando tiene claro cuál es su problema, eh, supongamos, imagínense el caso de una persona que, ya siempre las fobias son buenos ejemplos para esto porque es súper acotada la fobia. Entonces una persona tiene fobia tengo idea, al estudio, a, al, al, a tomar un libro, a estudiar, al aprendizaje, porque quizás tuvo una mala experiencia en el colegio, con un profesor, qué sé yo. Entonces, imagínense que la persona tiene claro todo eso. Dice, no, mira, en estas nuevas circunstancias de la vida, supongamos que está en el trabajo y le están le están regalando un diplomado. Entonces, claro, pero tiene un trauma con el estudio. Y dice, sí, yo tengo un trauma con el estudio porque me pasó esto en el colegio, tuve una mala experiencia. Entonces, si ese es el caso, y la persona tiene conciencia, no hay por qué entrar tanto al marco de referencia interno o a la escucha activa, empática. Se tiene claro cuál es el problema y resulta que de algún modo hay que hacerse cargo o hay que tratar de sanar esa experiencia que dan origen al problema. Entonces, una vuelta mucho más corta. Uno con cierta técnica se aboca al problema de la sensibilidad, al problema emocional, a las experiencias que tuvo, y resulta que va experimentando mejoría en lo actual. A ver, un ejemplo de un paciente que estoy viendo ahora, le doy ya 3 sesiones con él. Muchacho de 21 años, no menos, tiene 19 o 20 tiene, ya, pero da lo mismo. Por ahí está en segundo año de la universidad, eh, y resulta que me dice que es muy inseguro, le cuesta mucho hablar en público, ahora está en la universidad con clases por Zoom y tiene que dar exposiciones por Zoom, se pone muy nervioso, me dice que le ponen a respirar las manos, tartamudea, se bloquea, mucho temor a hablar en público. Por otro lado, es muy temeroso como de perderse. Entonces, cuando, por ejemplo, él es de regiones y vino a estudiar a Santiago, entonces cuando le toca irse en micro a algún lado, se pone muy nervioso y prefiere irse en Uber y gasta mucha plata en eso que no tiene, entonces se le generan complicaciones. Resulta que el origen de todo, conversando al poco andar, insisto, llevamos 3 sesiones. En la primera sesión, no, llevamos 4 sesiones. En la segunda salió que a los 7 años se perdió. En una ciudad se perdió de su familia, era muy chico, lo encontró el guardia de un supermercado, eh, y resulta que, estoy cambiando un poquito los datos nomás, ya por si acaso, pero lo encontró el guardia del supermercado y él se acuerda, bueno, el miedo que sintió y que en un momento se puso a llorar mirando a una esquina. Y se puso a mirar mirando a la esquina porque sintió como la observación de todo el mundo, como que todos lo miraban. La gente que estaba ahí, todos lo miraban. Imagínense, las personas estaban preocupadas porque un niño está llorando en el supermercado con el guardia, ya. Entonces, si se fijan, todos los síntomas que hoy día a él se le presentan tienen que ver con esta experiencia.
fue una experiencia traumática, perdió un buen tiempo, bien chico, sensación de desprotección, imagínense, temor a perderse, que es lo mismo que le pasa hoy día. A él le cuesta ir a la esquina de su casa a comprar. Cuando va a la esquina de su casa, siente un temor que él mismo sabe que es irracional, pero lo siente. Y entonces le cuesta. Entonces temor a perderse, y el tema de la exposición en público tiene que ver con ese momento intenso emocionalmente en que se sintió observado, evaluado. ¿Se fijan? Que le pasa hoy día lo mismo cuando está frente a muchos ojos, ¿m? Como una situación de este tipo. Entonces, no hay por qué entrar en ese caso mucho en el marco interno del individuo, una escucha empática, activa, o sea, eso siempre es bueno, insisto, ¿m? Pero porque está un poco en la naturaleza del terapeuta, digamos, pensar en el paciente, cómo está entendiendo las cosas, ¿de acuerdo? Pero al final, en términos técnicos, identificamos eso. Tercera sesión lo trabajamos con MDR. Después de esa primera sesión, sintió un vuelco muy importante, perdió el miedo, estaba con confianza, tranquilo. Cuarta sesión lo mismo, y vamos en eso, en la cuarta sesión. Pero ya al final de la cuarta sesión se sentía muy bien. Él notaba claramente las diferencias. Bueno, entonces por eso digo, volvamos entonces a los criterios como de exclusión. Si es una emoción muy intensa, que eso yo creo que les queda más claro, porque es difícil, porque no hay mucho espacio para pensar y conversar, y también se excluye cuando hay más conciencia del problema. ¿Sí? O sea, si en los problemas psicológicos uno puede mirar estas dos dimensiones, la sensibilidad y lo racional. Si la sensibilidad es muy intensa, se excluye la terapia rogeriana. Si por otro lado la conciencia está muy clara respecto al problema, es más corto usar ciertas técnicas que vayan más al grano, más directas. No sé si se entiende, Vanessa. Sí, profe. Sí, Ya, entiendo ahora. perfecto. Sí, segundo punto. Eh, Otro aspecto de la teoría de Rogers tiene cierta complicación. Y es que es cierto que no cualquier valor realiza a la persona. ¿No es cierto? No cualquier valor realiza a la persona. El mismo Rogers lo cree así. Él afirma, ahí tiene una frase que dice que tampoco quiero que el lector piense que mi cliente siempre hace una elección correcta. Miren, aquí tengo la frase. O sea, él está diciendo no todas las elecciones son correctas, porque no cualquier valor realiza a la persona. Pero miren esta otros párrafos. Por ejemplo, esta cita, Rogers la pone como un ejemplo de alguien que de alguna manera se autorrealizó, se alcanzó un funcionamiento propio de una vida plena. Miren lo que dice. Tampoco quiero que el lector piense, no, perdón. Por último, esto es un paciente hablando, ¿no es cierto? Sentí que tenía que empezar a hacer lo que quería hacer. Esto de moverse, ¿no es cierto?, intrínsecamente, que es positivo. Y no lo que pensaba que debería hacer, independientemente de lo que los demás esperan, hay un problema, no sé ya, pero lo que los demás esperan. Esto significa una inversión total de mi vida. Siempre sentí que tenía que hacer cosas porque eso es lo que se esperaba de mí, o bien lo que es más importante, para gustar a la gente, para complacer, qué sé yo. Al diablo con todo eso, dice. Creo que desde ahora voy a ser simplemente yo, rico o pobre, bueno o malo, racional o irracional, lógico o ilógico, famoso o infame. Le agradezco el haberme ayudado a redescubrir las palabras de Shakespeare. Sé sincero contigo mismo. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que efectivamente es como que todo pareciera bien, salvo cuando dice que da lo mismo, voy a ser simplemente yo, rico o pobre, bueno o malo, racional o irracional, lógico o ilógico, porque si yo me muevo ilógicamente y racionalmente, pucha, ya sabemos que eso no va a terminar bien, pues va a volver a donde Rogers a pedirle ayuda, que es algo que nosotros queremos evitarle a la persona. Entonces, se trata como de decir, mira, es importante tener conciencia
de que hay que moverse intrínsecamente, pero eso no es excluyente con ir aprendiendo ciertos valores que realizan más a la persona. Adler diría la comunidad, el sentimiento de comunidad, porque ese es el valor supremo que realiza la persona. Nosotros podríamos decir la amistad. Freud podría decir la misma cultura. O el placer, ¿no es cierto? Una fórmula ahí que pueda darle espacio al placer y a la cultura. Una formación de compromiso ahí entre las dos. En otra parte, Rogers, donde se va viendo también esta dificultad, dice que en primer término el cliente comienza a avanzar hacia la autonomía. Esperen un poquito, se lo voy a copiar acá. Dice, en primer término, no sé si a ver, para que se orienten, porque se copió todo junto, pero en primer término, el cliente comienza a avanzar hacia la autonomía. Esto significa que elige paulatinamente las metas que él desea alcanzar. Se vuelve responsable de sí mismo, decide cuáles actividades y maneras de comportarse son significativas para él y cuáles no lo son. Pienso que esta tendencia hacia la autoorientación ha quedado ampliamente ilustrada en los ejemplos ya citados. O sea, es muy positivo que la persona elija y sea responsable de sí misma. El tema es que si da lo mismo, ¿qué elección realiza? O sea, Rogers no piensa eso. Por eso yo les citaba esto otro, la primera cita que les puse. Tampoco quiero que el lector piense que mi cliente siempre hace una elección correcta. No es el punto de vista de Rogers decir eso. Entonces, o sea, también, por lo tanto, también es cierto que conocer lo correcto y lo prudente requiere de experiencia. Y por tanto, la manera de hacerlo es desde adentro, hasta cierto punto por ensayo y error. Porque esto implica abrirse a la experiencia, observarse, conocerse, ver las consecuencias de mis acciones y aprender de ellas. Sin embargo, sí es necesario tener ciertos principios para que se produzca el aprendizaje. O sea, lo voy a decir de otra manera, miren. Para que se produzca esto que dice Rogers, que no es algo extrínseco, sino que es algo intrínseco, para que la persona pueda ir desarrollándose, sabiendo que no da lo mismo cualquier elección, la manera que dice Rogers que es la mejor es aprender por ensayo y error, ¿no es cierto? Es aprender observándose, diciendo, a ver, expresé esta rabia, pero resulta que tuvo una mala consecuencia. Para el futuro tratar de no expresarla. Esa es la manera como Rogers explica el proceso de maduración de la afectividad y en general de la vida humana. ¿Cuál es el tema? Que hay un requisito que Rogers no advierte para que esto se produzca. Ese requisito es que la persona tenga una orientación básica hacia el bien y que el principio del bien es el que debe regir todo. Dicho de otra manera, si una persona tiene un prejuicio egoísta, si una persona tiene un prejuicio o un vicio, por así decirlo, lamentablemente no va a avanzar con la experiencia, más bien la experiencia va a tender a reforzar el principio que él asumió y que era errado y que era egoísta. Recuerden que todo vicio tiene como origen común el egoísmo. Entonces, si es que una persona tiene como principio elegirse a sí misma mediante cualquiera de las tendencias que tienen que ver con el vicio, el placer, la fama, la justicia, la excelencia, resulta que si tiene como por principio satisfacer alguna de esas tendencias y de manera egoísta, la experiencia no le va a ayudar a aprender. La experiencia va a tender a reforzar su punto de vista primero, su principio. Una persona que a toda costa quiere ser famosa, la experiencia lo único que le va a mostrar y le va a reforzar ese punto de vista de querer ser famosa.
¿Mm? Entonces, el aprendizaje y la experiencia se da siempre y cuando uno, de alguna manera, tenga una orientación básica hacia la cooperación, hacia el bien, hacia la donación. ¿Mm? Si no, uno no tiene esa orientación básica, la experiencia más bien lo que hace no es enseñar. Eh, ¿Se entiende el punto? Paso al tercero. El tercer punto es el siguiente. Rogers enumera una serie de cualidades que él ha observado que son positivas. Este punto es el más cortito de todo. Una serie de cualidades. Por ejemplo, los pacientes dejan de utilizar las máscaras, dejan de sentir los debería, entre comillas los debería, dejan de satisfacer expectativas impuestas. Miren, se los voy a copiar también. Ahí está toda la lista que Rogers hace en el texto, que son como cualidades que él ve que las personas desarrollan y que son compatibles con una vida plena. ¿No? O más bien es como esto lo que él describe como una vida plena. Pero ¿cuál es el problema? Que al final todas estas cosas que él observa son demasiado empíricas, es como lo que él observa. Pero al lado de esta uno podría poner un montón de otras. Miren, yo aquí hice una lista, pero por decir algunas nomás. ¿Mm? Todo esto se podría agregar. A toda esta lista se podría agregar dejar el temor de lado, porque efectivamente uno observa que las personas que se desarrollan dejan el temor, o el temor desordenado. También uno podría ver que las personas que se desarrollan sanamente se orientan a la cooperación y al cuidado de otros. También uno observa que la capacidad de descubrir los propios estados afectivos, la capacidad de dejarse amar por otros. No solo amar, sino dejarse amar. La creatividad como atributo de la personalidad, aunque en algún momento habla de la creatividad. También uno podría hablar del equilibrio emocional, una orientación hacia la justicia, y un largo etcétera. Se fijan, o sea, al final, categorías como esta uno podría decir muchas. El problema es que es demasiado empírico el abordaje de Rogers. Cuando uno dice empírico, eh, cuando uno, lo primero que dije, dice Vicente, el tercer punto. Bueno, que está toda esta lista de cualidades, y que esta lista de cualidades son muy empíricas, uno las podría complementar con un montón de otras. Le falta ir a lo esencial. ¿Mm? Porque cuando se clasifica, se abstrae. Esto es una clasificación que él hace de alguna manera. ¿Mm? Cuando se clasifica, se abstrae. Por tanto, uno puede preguntarse si frente a esta clasificación no podría realizarse una nueva abstracción, en virtud de la cual se capte qué es lo que tienen en común todas estas cualidades. O sea, ir a algo más esencial. O sea, al final, ¿qué tienen en común todas estas cualidades? Y al final, quiero mostrarles que si se fijan bien, todas estas cualidades tienen como elemento esencial actuar por razón y con emoción. Fíjense, actuar por razón y con emoción. O sea, de hecho, lo que en un momento Rogers dice, pareciera que lo esencial, como la característica esencial de una persona realizada, de una vida plena, dice que es el vivir, la tendencia al vivir existencial. Carolina ya lo retomo. Una tendencia al vivir existencial. ¿Y esto qué significa? Vivir desde el ser, dice Rogers, vivir desde el ser. ¿Cuál es la facultad que capta el ser? La razón. El objeto de la razón es el ser. El objeto del entendimiento es el ente. ¿Qué es el ente? Aquello que tiene ser. La razón tiene como objeto el ser, la verdad del ser. El ser que tiene que ser captado en cada situación, no es un ser que sea rígido, invariable, no, el ser de cada situación, ¿qué es lo mejor ahora?
Entonces, claro que se perdió porque lo que dije es que, Rogers dice que la característica esencial de una vida plena es, dentro de todas estas características, él dice que es una tendencia al vivir existencial. ¿Mm? Una tendencia al vivir existencial, ahí lo puse. ¿Y qué significa esto? Vivir desde el ser. La facultad que capta el ser es la razón. Entonces uno podría decir, esto es vivir por razón y con emoción, porque la emoción es muy importante y Rogers también la rescata permanentemente. Esa es la secuencia, ¿se fijan? Entonces, y después uno puede descubrir que todas estas características que enumera Rogers dejan de utilizar las máscaras los pacientes, claro, porque viven más desde el ser, no desde la apariencia. Dejan de sentir los debería, porque los debería, finalmente, si es que son solamente imposiciones extrínsecas, no están afirmadas en el ser, están afirmadas como en un mandato extrínseco. Y así ustedes van comparando cada una de estas cualidades, dejan de esforzarse por agradar a los demás. Sí, obviamente, porque al final el punto no es agradar a los demás, el punto es hacer lo que yo debería hacer, fundado en el ser, no por imágenes. Comienzan a autoorientarse, sí, obviamente, porque moverse desde el ser y hacia el ser se hace desde la libertad. Comienzan a hacer un proceso, sí, ahí le falta complementarlo con la maduración, pero en fin. O sea, em, todo esto ustedes lo pueden relacionar con moverse desde el ser, y para el ser, y hacia el ser. O sea, desde la razón. Eh, entonces, finalmente, ¿cuál es el problema de esta clasificación de Rogers? Que le falta como ir más hacia lo esencial. ¿Qué es lo esencial a a todas esas características que él enumera? En esta parte 4 del texto, Rogers hace un desarrollo excesivamente empírico, por así decirlo. Le falta como un procesamiento de la información que le permita como acceder a qué es lo esencial de todo lo que está diciendo. Porque cuando se accede a lo esencial, la gracia es que se entiende mejor, de manera más unitaria todo lo que está diciendo. Yo no le quitaría, o sea, a todas estas características que él nombra, yo creo que ninguna la quitaría, todas las mantendría. Yo también observo lo mismo en los pacientes que maduran, en los pacientes que se dan de alta, digamos, que se dan todas estas características. El problema es que creo que también se dan otras. Y por otro lado, detrás de todas estas características, las que nombra Rogers o las que yo agregué aquí abajo, uno podría darse cuenta que hay algo que es esencial a todas ellas, que permite comprender de manera más unitaria todo lo que dice Rogers. ¿Mm? Por eso que yo decía que es muy fácil entender a Rogers, porque es muy fácil seguirle el paso, porque las cosas que él dice están muy cercanas como a la vida, a lo observable, a lo empírico. Eso es una virtud porque permite entenderlo mejor, pero también es un defecto en la medida que le falta como elaboración racional de lo que él afirma. Ya. Espero se entienda. ¿Mm? Ya, qué bueno. Entonces, mantengan esos tres elementos, eh, que dicho muy sencillamente, el primero es que lo que dice Rogers es una técnica y hay que nombrarlo como tal, no sirve para cualquier caso. El segundo es que tampoco cualquier elección es válida y es importante tener en mente que para que se madure en la experiencia hay que tener una orientación hacia el bien, hacia la amistad, si ustedes quieren, hacia el sentimiento de comunidad. Si uno está anclado en eso, se va madurando con la experiencia. Y el tercero es este elemento de que eh, es una clasificación muy empírica, le falta ir más hacia lo esencial. Entonces, les comparto ahora el cuadro comparativo para que lo vean simplemente. Se los voy a subir de todas formas. Eh, entonces, en Rogers, me faltó la hermenéutica de la neurosis. Pero en Rogers
el origen de la neurosis es un sí mismo poco integrado. Saltémonos la hermenéutica de la neurosis. La salud psíquica está en la integración del sí mismo. Voy a ponerle un poquito más chico esto. Entonces, la salud psíquica tiene que ver con una integración del sí mismo y con la simbolización. El contenido de la felicidad con una enumeración de cualidades de una vida plena que hace él, que son las que enumeran este texto. Y ahí pongo algunas: tendencia a vivir existencial, abierto a la experiencia, plenitud como proceso, etc. El rol del terapeuta, la hermenéutica se la voy a escribir, o sea, la voy a escribir y la voy a subir, pero finalmente Rogers interpreta la neurosis también en la línea como de un sí mismo poco integrado. El rol del terapeuta es un facilitador, la aceptación incondicional. Respecto a la técnica, habría que decir que es una escucha empática activa, y el terapeuta se transforma en otro yo. Esa es la técnica rogeriana, ¿no es cierto? Ser otro yo para el terapeuta, para el paciente. La referencia al cero, la realidad, es permanente. O sea, siempre, permanentemente, Roger está recurriendo a la realidad de alguna, pero indirectamente. Pero evita entrar en su definición o comprensión. Acentúa más la subjetividad del paciente. Y la actitud del autor se ve que en Roger se ve un autor que confía, o sea, acentúa la confianza, se ve cierta humildad en sus planteamientos, que es lo que él ha observado, está abierto a las críticas, se ve proximidad, cercanía y también una apertura. Una apertura al aprendizaje, una apertura en general a la experiencia, a las críticas de nuevo. Entonces, bueno, yo les dejo esto, así ustedes pueden ir comparando. Esto les puede servir como referencia también para la última solemne, digamos, este trabajo que van a tener que hacer. Bien, estamos en la hora. La recorrección de la prueba. Sí, yo creo que sí, porque me llegaron varios, no he tenido tiempo de mirarlo, pero lo tengo en mente. Me llegaron algunas solicitudes de recorrección. La próxima clase vamos a tener control. Es sobre el primer texto de Franklin. ¿Ya? Así que ahí les mando las indicaciones, el texto y todo. Eso significa que van a tener que, esta semana sí, leer desde la casa. Pero voy a tratar de no hacerlos leer mucho para que no sea sobrecargarlo. ¿Ya? A las 8:30. A las 8:30 el control. ¿Ya? Ahí les mando todas las indicaciones. Después ya lo tendré que pensar porque en realidad no lo he pensado, pero ya les mando las indicaciones. Bien, pues, que les vaya súper. No sé si hay alguna otra pregunta final. Ya estaríamos con la clase. Ya. Chao.